muy heterogénea, existen 50 tipos de géneros, distintas especies y también subespecies. Le dije también que es imposible estudiar todo. Al menos nosotros vamos a tener todavía una exposición como segunda fase sobre casos clínicos. Y yo le voy a pasar a cada uno o cada grupo un tema de exposición con referente a algún microorganismo y va a tener que buscar un caso. Eso va a ser más para adelante. Pero no da para afuera eso. Como le dije a ustedes, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiar solamente algunos. Entre ellas nosotros tenemos la Escherichia coli. La Escherichia coli es el bacilo más frecuente o más común, sí, que vamos a encontrar en nuestro paciente, gente. Pero eso no significa que todo es Escherichia coli. ¿Por qué? Bacteria Escherichia coli, en muchos casos, puede ser o puede presentar un perfil de resistencia o susceptibilidad, ¿sí?, diferente a que una pseudomonas, a que una Klebsiella, que un Proteus. ¿Sí? Yo no tengo que estar diciendo por ahí, este seguramente es Escherichia coli. Después me aparece un resultado que era una pseudomonas. Pseudomonas diferente, por más que sea un bacilo, perfil de resistencia diferente, y pseudomonas aparece más en algunos tipos de pacientes, por ejemplo, diabéticos. Por eso yo siempre tengo que solicitar un cultivo y también antibiograma, ¿sí?, con respecto, ¿verdad?, a un paciente con ese tipo de infección. Están ahí afuera hablando muy fuerte, ¿verdad? La ventana, esa ventana es. Ahí. Gracias. Siempre yo tengo que estar, ¿verdad?, pensando la posibilidad que sea otro tipo de bacteria. Entonces, no olvidar cultivo. Y esperar o aguardar en el caso si se puede, ¿verdad?, el resultado. Si caso no se pueda, vamos por lo empírico. Hablamos por un tratamiento por experiencia. Y después voy comparando con los resultados. Si en el caso, por ejemplo, yo ya estoy probando un antibiótico y todavía no viene el resultado, es importante que cuando yo le mande a mi paciente, le diga al laboratorio, mira, estoy probando este antibiótico y si hay posibilidad que vos incluya este antibiótico, ¿sí?, en tu antibiograma. Porque ahí nosotros vamos a ver si es que ese antibiótico que yo estoy probando va a funcionar. ¿Me entienden? Yo no puedo decirle al laboratorio, mira, probame este antibiótico. Pero lo que yo puedo hacer es decirle, mira, probá un poco este antibiótico. ¿Está bien? Probá un poco este antibiótico laboratorio y a ver qué tal sale. Y si sale una resistencia, bueno, cambiamos a otro antibiótico que vemos si es sensible. Así se trabaja en equipo. En el caso de Escherichia coli, sí, es uno de los bacilos más comunes y pueden causar distintos tipos de infecciones. Podemos hablar de infecciones como del tracto urinario, que es más frecuente, infecciones del tracto gastrointestinal, que también es frecuente en infecciones comunitarias, o también puede causar infecciones respiratorias o del sistema nervioso central o circulatorio. Dentro de Escherichia coli se habla también de cepas o también de serotipos. ¿Qué significa eso? Dentro de Escherichia coli, chicos, hay grupos de E. coli que son más peligrosas que las otras hermanas que tiene, que son también E. coli. Ese grupo que yo voy a aprender ahora son peligrosas porque algunas producen toxinas que otras no la producen. ¿Están entendiendo? Es muy importante sí conocer a estas cepas que producen toxinas que pueden hacer que mi paciente se agrave, sí o sí. Después le voy a contar una situación ahora que hace poco pasó. Pero es muy importante sí que yo recuerde sí que existen algunos grupos muy tóxicas que pueden causar mucho daño, inclusive una insuficiencia renal en algunos casos. Vamos a ir aprendiendo de esos grupos ahora, ¿verdad?, en el día de hoy. Multitud de cepas entonces son capaces de producir enfermedad y algunos serotipos se asocian con una mayor virulencia.
Aquellas que producen esas toxinas que son más peligrosas, vamos a decirle, tienen más capacidad de hacer que mi paciente entre en un estado grave, sí, es la que yo tengo que conocer y son las más virulentas. Son catalasas positivas, son oxidasas negativas, fermentan lactosa y también glucosa. ¿Cuáles son las cepas de E. coli que yo tengo que aprender en este caso? Yo tengo 6. ¿Está bien? La primera es la Escherichia coli enterotoxigénica. Así que es la primera fila. Cualquier cosa, acá por debajo está ¿sí? el significado de las siglas. La Escherichia coli en general se caracteriza por el pili que tiene, pero algunas que otras se diferencian por las toxinas que van produciendo. En el caso, por ejemplo, la Escherichia coli enterotoxigénica, si ella tiene como pili o adhesinas al factor, al antígeno del factor de colonización. Eso significa CFA. Y se divide otra vez en tipos. Este tipo de adhesinas le permite adherirse a algunas proteínas que se encuentran en la membrana de los enterocitos. Cuando se adhiere a la membrana de los enterocitos, gracias a esos pili, lo que hace es liberar toxinas. Toxinas mediante su sistema de secreción tipo 3. Ellos tienen dos grupos de toxinas importantes acá. Las toxinas termoestables y las toxinas termolábiles. Cada toxina termoestable y cada toxina termolábil se vuelve otra vez a dividir en tipos. 1 y 2. Termoestable es 1 y 2 y termolábil es 1 y 2. La toxina termolábil, el 1, es lo que se asocia con mayor frecuencia a las infecciones que produce este tipo de cepa. La toxina termolábil, ¿qué es lo que hace? Provoca un desequilibrio electroquímico, que le voy a explicar después cómo. Y en conjunto, ¿sí? LT significa termolábil, en conjunto funciona la toxina termoestable, la A. Vamos a ver nosotros cómo funcionan esas toxinas, le voy a explicar a ustedes después. La otra cepa es la Escherichia coli enteropatógena. La Escherichia coli enteropatógena se caracteriza ¿de qué? De estimular la polimerización de los filamentos de actina. ¿Se acuerdan de los filamentos de actina que forman parte del citoesqueleto? Muy bien. Lo que hace es una polimerización de los filamentos de actina por debajo de las vellosidades que se presentan en los enterocitos. Al provocar la polimerización de esos filamentos de actina por debajo de las vellosidades de los enterocitos, lo que va a provocar es la pérdida de esas vellosidades, va perdiendo esos pelitos. Y nosotros sabemos muy bien que esos pelitos que tienen los enterocitos tienen una función muy importante. La absorción de nutrientes y también la secreción de algunas sustancias que nos permiten la digestión. Ahora, si se llega a perder esas vellosidades, va a aparecer un tipo de síndrome, un síndrome de la mala absorción que le voy a explicar a ustedes después en qué consiste. No se tienen que olvidar ese síndrome de la mala absorción. Porque el síndrome de la mala absorción no aparece solo por Escherichia coli, aparece por otros grupos de bacterias también. Y parásitos, que le voy a hablar, hay virus también. Otra cepa que me tengo que aprender, la Escherichia coli enteroagregativa. También tiene pili, ¿sí? Esta pili o esta fimbria que le permite, vamos a decirle, adherirse sobre los enterocitos. No se conoce bien su forma de causar daño, pero sí lo que se observa que produce una toxina termoestable e enteroagregante. Es una toxina codificada por plásmido. Existen cepas que tienen y hay cepas que no la tienen. La enterotoxigénica, la enteropatógena y la enteroagregativa, las tres primeras cepas, chicos, provocan gastroenteritis o, vamos a decirle, afecta al intestino delgado. ¿Está bien? Ellos causan daño en el intestino delgado. Eso no se tienen que olvidar.
Normalmente están asociadas, o sea, son agentes causantes de diarrea acuosa. Diarrea, vamos a decirle, sin sangre, acuosa. Una diarrea normal. Lo máximo que provoca es una deshidratación, vómito, diarrea, hasta ahí nada más. Ahora, las dos cepas que vienen después, la Escherichia coli enterohemorrágica y enteroinvasiva, estas dos sí yo tengo que tener miedo. La Escherichia coli enterohemorrágica surge de la enteropatógena. Es una cepa que vamos a decirle que tiene como mamá a la Escherichia coli enteropatógena y como papá a la Shigella. Shigella es otro bacilo granegativo que yo le voy a enseñar después. Shigella produce una toxina Shiga. La Shiga, sí, es una toxina, vamos a decirle que también tiene la capacidad de matar a los enterocitos y hacer que en el paciente, en su intestino grueso, comiencen a aparecer úlceras. Úlceras en el intestino grueso. Entonces, ¿qué pasó? En algún momento, la Escherichia coli enteropatógena, sí, salió de fiesta, y la Shigella también salió de fiesta, se encontraron, se enamoraron y tuvieron un hijo llamado Escherichia coli enterohemorrágica. La Escherichia coli enterohemorrágica, ¿qué es lo que tiene? Un gen que era de Shigella, un plásmido, sí, que era de Shigella. Entonces, esta Escherichia coli es capaz de producir una toxina que era de Shigella, la toxina Shiga. Es como le dije a ustedes en la clase pasada, que los bacilos gramnegativos, al menos en este caso las enterobacteriáceas, son las bacterias que más van transmitiendo plásmido o información genética entre ellas. Van teniendo la capacidad, o sea, tienen la capacidad de tener más virulencia a medida que va pasando. La Escherichia coli enterohemorrágica, entonces, afecta al intestino grueso, que lo voy a explicar después de cómo, y es capaz de causar una disentería. Disentería es diarrea con sangre. A veces también se viene con pus. Siguiente. Otra cepa que me tengo que aprender, que es la Escherichia coli enteroinvasiva. La enteroinvasiva también es parecida a la Salmonella y también es parecida a la Shigella. Él es capaz de invadir a los enterocitos y pasar de un enterocito a otro sin la necesidad de salir para afuera, al lumen o debajo de la membrana basal, o sea, debajo de la lámina basal. Va atravesando, sí, de una célula a otra, ¿a través de qué? A través de la membrana plasmática. Es capaz de fusionar esta pared, que sería una membrana de un enterocito, con la membrana del otro enterocito que está ahí al lado. ¿Está bien? Entonces me tengo que aprender que hay la Escherichia coli enterotoxigénica, enteropatógena, enteroagregativa, enterohemorrágica y enteroinvasiva. Cada uno se caracteriza por algún tipo de toxina que la produce. ¿Está bien? Es muy importante que si yo tengo un paciente con una diarrea y vómito y es una diarrea con sangre, ¿sí? Identifique qué tipo de bacilo la tiene. Si es una E. coli o no. Si es una E. coli, yo tengo que saber cuál es la cepa. ¿No quieren cerrar esa puerta? Esa ventana. Depende de usted. Dale, Argaña. Tú puedes. Decime. Con Shigella. Nosotros vamos a estudiar ese bacilo. Shigella. Después van a ver cómo se escribe. No te preocupes. Es Shigella. Entonces, como le estaba diciendo, chicos, si un paciente, por ejemplo, tiene algún tipo de cuadro de diarrea y vómito,
¿sí? Y aparece sangre en esa diarrea, inmediatamente tengo que ver quién es el agente etiológico, porque no es cualquier microorganismo que produce una disentería, una diarrea con sangre y pus. Si es una Escherichia coli, el siguiente paso es saber cuál de las cepas es. Si es la enterohemorrágica o la enteroinvasiva. Pero así también existen otros agentes infecciosos que les voy a mostrar a ustedes. Es muy importante identificar quién es. Tem que tomar cuidado, então. Vamos. Chicos, es muy importante saber esto. ¿Por qué? Porque más adelante, si esta enterohemorrágica, o en el caso de la enteroinvasiva, o la shigella, o la salmonella, vamos a hablar nosotros de la fiebre tifoidea, si puede causar algún tipo de infección sistémica. Acuérdense que un bacilo negativo en el torrente sanguíneo no es nada bueno. Porque acuérdense que tiene algo que se llama lipopolisacárido. ¿Se recuerdan? Dentro de ese lipopolisacárido tenemos el lípido A, la endotoxina, que se parece a las citocinas que nosotros producimos y puede causar una respuesta inmune exacerbada. El último. Este último, tiene que anotar acá, se le conoce también como UPEC. UPEC. UPE pero con C al final. Es Escherichia coli uropatógena. ¿Está bien? Escherichia coli uropatógena. Les voy a repetir. Escherichia coli uropatógena. Este es un patógeno urológico capaz de causar infecciones urinarias gracias a que tienen pequeños pili o fibrias que le permite adherirse al epitelio de la vejiga. Le voy a explicar eso cómo ocurre y después puede ir diseminándose a las vías urinarias altas, hasta inclusive causar, por ejemplo, una pielonefritis. La Escherichia coli es algo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y a veces nosotros podemos estar colonizados por algunos tipos de esas cepas. Estos son bacilos gram-negativos entonces, aerobios, más frecuentes en el tubo digestivo. Pueden comportarse como oportunistas. La mayoría causan infecciones endógenas, que significa que es una Escherichia coli que forma parte de la microbiota normal del paciente y ocasiona infección cuando las defensas del paciente están debilitadas. Las cepas que producen gastroenteritis se adquieren normalmente por la ingestión de alimentos contaminados, o sea, de forma exógena. Yo ya tengo Escherichia coli en el tubo digestivo, todos ustedes tienen. Pero en el caso, por ejemplo, del paciente que tenga una diarrea con vómito, ¿sí? Por E. coli, seguramente agarró una cepa, ¿sí? Que produce toxina y empezó, ¿verdad?, a causar daño en este paciente. Hablamos, ¿verdad?, de los que presentan gastroenteritis porque consumió algo que no debería haber consumido. Miren, entonces otra vez. La primera es Escherichia coli enterotoxigénica, enteropatógena, enteroagregativa. Son cepas que causan infección en el intestino delgado. Enterohemorrágica, enteroinvasiva, que causa infecciones en el intestino grueso. Las dos últimas son las que causan, ¿sí? Disentería o diarrea con sangre que viene con pus que se puede volver otra vez sistémica. Vamos primero por la enterotoxigénica, ¿está bien? Este tipo de cepa, ¿sí? Es, vamos a decirle, la más común, la más frecuente, ¿sí? O la que normalmente va a aparecer como agente etiológico ¿de qué? De cuadros de diarrea. Está asociada, o vamos a decirle, su consumo es debido a la ingestión de alimentos o aguas contaminadas por heces humanas. ¿Qué significa?
Son alimentos que llegaron a contaminarse, ¿verdad? Porque se lavaron con agua que estaba contaminada. O podemos hablar también, ¿verdad? Por transmisión fecal oral. ¿Cómo se entiende fecal oral? Es que la mano no se lavó bien. ¿Está bien? Puede suceder eso. En los niños más pequeños es lo que nosotros vemos que puede ser un caso más grave. En los niños más pequeños podemos ver que los cuadros de diarrea y vómito, vamos a decirle que puede agravar más rapidito. Al tipo de diarrea que él produce se le conoce como diarrea del viajero. Porque siempre nosotros llegamos a escuchar por ahí, o hasta inclusive con nosotros mismos sucede, es que cuando nosotros nos vamos de visita o de paseo por ahí, en otro país o en otro lugar, consumimos agua y de repente nos hace mal y empezamos a tener vómito o diarrea, ¿verdad? Esta es la Escherichia coli enterotoxigénica. ¿Está bien? Si no es Staphylococcus, es esta, la Escherichia coli enterotoxigénica. Es la que provoca la diarrea del viajero. ¿De qué se caracteriza? Se caracteriza es que tiene dentro de su genoma genes que le permite sintetizar dos grupos de toxinas. Las toxinas termolábiles y las toxinas termoestables. ¿Cómo funciona estas toxinas? La toxina termolábil, vamos por la termoestable. Vamos por la termoestable primero. No, la termolábil. La termolábil, el 1, chicos, es capaz de asociarse a una enzima o una proteína transmembranal que se encuentra, ¿sí?, en las vellosidades del enterocito. Esta proteína, ¿sí?, se le conoce como guanilato ciclasa, de guanina, ¿sí? Guanilato ciclasa. Lo que hace el guanilato ciclasa es estimular la síntesis de guanosin monofosfato cíclico, GMPC. ¿Está bien? Guanosin monofosfato cíclico. El guanosin monofosfato cíclico sí actúa como un factor sí alostérico. ¿Sí? Al menos bioquímica, cuando ustedes estudian glicólisis, la cara de ustedes, glicólisis, sí van a ver que existen algunas enzimas que están reguladas. No sé si están viendo ahora, pero más adelante seguro que sí. Existen algunas enzimas que están reguladas por algunas sustancias. Se le conoce como factores alostéricos. Alostérico. Eso van a aprender con Damaya después, pero les cuento nomás brevemente el cuento. Entonces, lo que provoca es la estimulación, ¿sí?, o la activación de algunas enzimas. Ahora, ¿qué tiene que ver con eso? Con nuestra Escherichia coli. Nosotros producimos sustancias, normalmente producimos ligantes para esa enzima, para el guanilato ciclasa. Pero la toxina termolábil 1, que es parecida a la sustancia que nosotros producimos, se asocia al guanilato ciclasa. Chipo, está sintetizando algo similar a que nosotros producimos. Piensen conmigo. Producimos ya el ligante guanilato ciclasa, y más la toxina termolábil que produce la Escherichia coli, ya sería ya exacerbado. Darle más, sí, poder o estimular más a esa enzima a sintetizar el guanosin monofosfato cíclico. Si hay mucho guanosin monofosfato cíclico, lo que va a provocar es la apertura de los canales de iones que se presenta en la membrana de los enterocitos. Va a comenzar a abrir las puertas que se encuentran en las vellosidades de los enterocitos. Al abrir esas puertas de la velocidad de los enterocitos, los electrolitos que se encuentran en el citosol, como potasio, cloro, sodio, magnesio, todo lo que ustedes quieran de que está dentro de la célula, comienzan a aparecer en el lumen intestinal. Sale todo para afuera.
Hasta inclusive, atiendan bien, hasta inclusive, gente, con la activación de las enzimas por el guanosil monofosfato cíclico, lo que va a provocar también es, lo que va a impedir otra vez es la absorción de electrolito. No va a permitir que se absorba. Lo que va a hacer es que se libere todo para el lumen intestinal. Al provocar eso, la salida de los iones al lumen intestinal va a provocar un desequilibrio electrolítico. Provoca un desequilibrio electrolítico, mi paciente va a manifestar como una diarrea. ¿Están entendiendo? Va a manifestar como una diarrea y va a provocar una deshidratación de mi paciente. Por eso es que el paciente que tiene diarrea, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Suero. Y dentro de ese suero vamos a ver que existe glucosa, electrolito, es para reponer todo lo que haya perdido. ¿Está bien? Esa es la toxina termolábil. Electrolítico, exactamente. Ese es uno de los mecanismos. Termostable. El termostable trabaja en equipo con la termolábil. ¿Qué es lo que hace el termostable? Atiendan bien. El termostable es una toxina formada por dos subunidades, A y B. Así mismo. B, existen 5 B. O sea, es una proteína con 5 dominios, 5 tipos, que parece una ruedita. Hace uma roda de um carro. Sim, 1, 2, 3, 4, 5. No centro dele tem uma A. Essa B é capaz de fazer o quê? Capaz de aderir-se à membrana de los enterocitos e estimular que el enterocito lo vaya endocitando. Tipo, vai fazer que entre essa toxina para dentro da célula. El B estimula eso. El B actúa como una llave. Se asocia a la cerradura o a la membrana del enterocito. Va a estimular que el enterocito lo vaya englobando. ¿Sí? Lo va a formar una vesícula en el interior. Eso todo gracias al B. Y va a permitir que la subunidad A vaya saliendo también al citosol. O sea, la llave es la B. Se adhiere a la membrana del enterocito, va a permitir que ingrese dentro del enterocito y la A dice, bueno, ya que estoy en la vesícula, me voy a desprender y voy a pasar al citosol. La A va a estimular también a unas enzimas a sintetizar AMP cíclico, adenosín monofosfato cíclico, que también va a provocar un desequilibrio electrolítico. Piensen conmigo. Ya tenemos la LT1, la termolábil, que ya está provocando la salida de los electrolitos. Y más vamos a decir que hay más electrolitos saliendo para el lumen intestinal. Y ahí se provoca el desequilibrio electrolítico. ¿Entiendes? Por eso que en los niños, por ejemplo, hablamos que es más grave. También podemos incluir adultos mayores. También podemos encontrar que los adultos mayores van a presentando casos graves de diarrea. El lugar de acción de este tipo de toxina, como ya le dije a usted, es de intestino delgado y no se produce la transmisión de persona a persona. Lo que va a ocurrir es una transmisión, vamos a decirle, la que se ve, la forma de que uno adquiera, es mediante la ingestión de alimentos contaminados. O sea, no hablamos por contacto directo. No se habla que yo porque estoy al lado y le estoy tocando los mismos materiales que la otra persona está usando y que está colonizada, significa que yo me voy a infectar. Tiene que haber, bastante tipo o bastantes bacterias, en ese material o en ese alimento para que yo me pueda llegar a enfermar. Los síntomas: diarrea acuosa, con cólicos abdominales, y con menos frecuencia hay náuseas y vómitos.
hay más dolor abdominal y diarrea en este caso. Enteropatógena. Guanilato ciclasa. Él se adhiere, ¿verdad? A LT2. No, LT2 no está. Sí, él no funciona. Solo LT1. El 80% de las diarreas por la Escherichia coli enterotoxigénica están asociadas por la LT1. La LT2 parece que afecta más, yo creo que animales, no recuerdo bien cómo explica el libro, pero la LT1 es la que está más asociada. Ahora, enteropatógena. ¿Cómo funciona la enteropatógena? La enteropatógena, sí, miren que tiene unos pili, vamos a decirle conocida como intimina. ¿Está bien? Intimina, de íntimo. Este tipo de proteína, sí, o este tipo de pili, se tiene que adherirse a un receptor llamado TIR. TIR se refiere, ¿verdad? Receptor de intimina translocasa. TIR. ¿Está bien? Acá creo que está en el cuadrito. No aparece la toxina. Pero es TIR. TIR. Receptor de intimina translocasa. Ya les voy a explicar a ustedes cómo funciona. Receptor de intimina translocasa. Receptor de intimina translocasa. Esa es una toxina que libera. Libera para que la fimbria o el pili, en este caso intimina, se pueda adherirse a él. Este nosotros no tenemos. El de la bacteria le voy a explicar cómo ocurre esto. Lo que hace este Escherichia coli es así. Llega al tubo digestivo, al intestino delgado, y con su sistema de secreción tipo 3. ¿Se acuerdan del sistema de secreción tipo 3? Bueno, que parece una jeringa, lo que va a hacer es lo siguiente, liberar esa toxina, que es la TIR, el receptor de intimina translocasa. TIR lo que va a hacer es, vamos a decirle, entrar o adherirse a la membrana de los enterocitos. ¿Sí? O sea, lo que va a hacer es crear una cerradura. El tipo de complejo de ataque a la membrana, MAC, del sistema complemento, ¿se acuerdan? Donde la C5b viene con la C6, con la C7, con la C8 y varias C9, ¿se recuerdan de eso? Bueno, lo que va a hacer TIR es crear una cerradura a la membrana de los enterocitos. Al crear una cerradura, va a permitir que intimina, que es una proteína de su fimbria, se adhiera a ese receptor. Lo que hizo la bacteria en este caso es crear una cerradura para sí misma. Es una cerradura que nosotros no tenemos. Libera TIR, entonces intimina, consigue adherirse ahora a los enterocitos. Eso va a provocar, sí, una respuesta inmune. Va a provocar una respuesta inmune y que también va a provocar un desequilibrio electrolítico. Lo que va a provocar en mi paciente también es una diarrea acuosa. Va a provocar que mi paciente comience a tener diarrea con vómito y dolores abdominales. Se comporta como patógeno oportunista. Estas bacterias también pueden causar infecciones endógenas. ¿Sí? Significa, no es esta, acá. ¿Qué pasó ahí? Ahí. Se comporta como agente oportunista. Puede causar infecciones, por ejemplo, en niños. Causan diarrea en países pobres. Se transmite de persona a persona. Es una enfermedad que se caracteriza, como ya le dije, de acuosa. Puede ser leve, hasta inclusive muy grave. A veces puede haber fiebre. Y como le digo a ustedes, ¿se caracteriza de qué? Se caracteriza de adherirse a la célula epitelial del intestino. Decime. Vos podés estar
No entendí tu pregunta. En este caso, porque tiene la bacteria ahí en el intestino causando daño. No puede haber diarrea si en el caso, por ejemplo, no sé, digamos que, no creo que ocurra eso, ¿verdad? Pero solo TIR consuma. No. Tiene que estar la bacteria sí o sí para liberar TIR. ¿Está bien? En el caso de la enteropatógena, chicos, lo que va a provocar también es un síndrome de la mala absorción. El síndrome de la mala absorción, ¿qué es? Con el síndrome de la mala absorción, lo que va a provocar es la polimerización de los filamentos de actina, así como le dije a ustedes hace rato, y se va a provocar la pérdida de las vellosidades. Las pérdidas de las vellosidades que causan, o es la causa del síndrome de la mala absorción, va a hacer que el paciente vaya teniendo una diarrea en donde se van a presentar alimentos sólidos. Por ejemplo, podemos hablar de algunos granos, algunos tipos pedazos de cualquier alimento que haya consumido ese niño. Va a tener una diarrea donde van a presentándose los alimentos que haya consumido. ¿Entienden? En eso consiste el síndrome de la mala absorción. Y como le dije a usted, el lugar de acción es el intestino delgado. Todo por su intimina. Ahí está. Este, por ejemplo. Este es el intestino, este es el enterocito. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, ustedes tienen un enterocito con la Escherichia coli enteropatógena. Tiene su sistema de secreción tipo 3 que van a adherir las toxinas. ¿Está bien? Allá, por ejemplo, el receptor de intimina. El receptor de intimina también puede llegar al citosol y provocar la activación también de enzimas que se encuentran en el citosol. El receptor de intimina, miren que el TIR, que se adhiera a la membrana de los enterocitos, permite que el pili o la intimina se adhiera, por ejemplo, al enterocito. Eso va a provocar, así como le dije a ustedes, la polimerización de los filamentos de actina debajo de las vellosidades. Al perder las vellosidades, no hay absorción y mi paciente va a empezar a tener un desequilibrio electrolítico. Va a empezar a presentar diarrea, vómito, y en este caso también va a presentar fiebre, como la compañera preguntó. Entonces tiene la capacidad de adherirse a células intestinales in vivo y también células cultivadas. Puede causar una lesión de adherencia intimina y un esfacelamiento, que sería la pérdida de las vellosidades. Y eso se da gracias a la polimerización de la actina y la acumulación de elementos del citoesqueleto por debajo de las bacterias ancladas, con pérdida de la integridad de la superficie y muerte de la célula. Enteroagregativa, esta sí no se conoce bien, pero se ve que también puede causar un síndrome de la mala absorción. Provoca una diarrea acuosa, persistente y con deshidratación en niños también, de los países en vía de desarrollo, en personas que han viajado a estos países. Están asociadas con diarrea crónica y también un retraso de crecimiento. La adherencia agregativa de los bacilos está mediado por plásmido. Lo que va a provocar es un acortamiento de las microvellosidades. Tiene la capacidad de adherirse entonces a los enterocitos y otra vez provocar la pérdida de esos pelitos. La pérdida de esos pelitos y más las toxinas, que no se conoce bien cuáles son, va a estimular la infiltración leucocitaria. Va a provocar que las células del sistema inmunológico vayan llegando ahí, causando una inflamación, y esa inflamación se va a presentar como una diarrea. Puede llegar a ser desde una diarrea leve hasta grave. Y la grave puede presentarse ya con hemorragia. ¿Está bien? No es muy frecuente, pero puede aparecer en el caso, por ejemplo, diarrea con sangre. Hay una disminución de absorción del líquido, entonces también tiene la capacidad de causar un síndrome de la mala absorción. También causa esa lesión del intestino delgado, así como las dos cepas anteriores.
Cuarto, enterohemorrágica. Esta sí yo tengo que tener miedo. ¿Por qué? Es una de las cepas que causa con mayor frecuencia la enfermedad en los países desarrollados. La incidencia aparece más en niños menores de 5 años. ¿Qué significa incidencia? Aparecen los casos nuevos más en esta población. No es tanto los adultos, sino en los niños vamos a ver que son los que se van manifestando más los casos. Y como yo adquirí, está asociada mucho al consumo de carne de ternera, ¿sí? Mal cocinada, o frutas, o agua, o leche no pasteurizada también. O sea, varios alimentos, ¿verdad?, están asociados, ¿verdad?, que pueden estar, sí puede tener este tipo de bacterias. La ingesta de menos de 100 bacterias puede causar enfermedad y se describe la transmisión de persona a persona. La diarrea puede ser leve, no complicada, hasta inclusive presentarse como una colitis hemorrágica. O sea, los pacientes con la enterohemorrágica pueden presentar, por ejemplo, desde una diarrea leve hasta poder presentarse una disentería. Se va a poder observar que en el colon, el intestino grueso, esta disentería, ¿verdad?, es a causa que el colon o el intestino grueso tienen algunas placas de úlceras. Esas placas ulcerativas se dan gracias a ¿qué? Se da gracias a la toxina que produce esta cepa. Esta cepa es capaz de producir una toxina Shiga. No está escrito por ahí, ¿verdad? No. La toxina... ¿Dónde? ¿Acá? No, para que ustedes sepan cómo se escribe Shiga. Igual nomás, ya voy a escribir nomás, ya vine acá. Ahí está. La toxina Shiga. La toxina Shiga, sí, es lo que le dije a ustedes, ¿verdad?, que él llegó a adquirir gracias, ¿verdad?, porque se casó con ¿quién? Se casó con Shigella. ¿Qué es lo que hace esta bacteria que sea tan peligrosa con esa toxina? Bueno, la misma cosa, ¿sí? Así como la enteropatógena. ¿Se acuerdan que yo le dije que había una toxina termostable que tenía su unidad A y su unidad B, ¿verdad? Bueno, la unidad B también tiene cinco pedacitos, que parece una ruedita. Ahí tengo una fotito y le voy a mostrar después. Y dentro de él tiene la A. La B es capaz de adherirse a las proteínas que se encuentran en el enterocito. Va a provocar que ese enterocito lo vaya englobando, lo vaya endocitando, va a ir colocando para adentro. Al colocar para adentro las vesículas a la unidad B con la unidad A, la unidad A tiene la capacidad de llegar al citosol y adherirse a los ribosomas. Esos ribosomas, ustedes saben muy bien que tienen la función de síntesis de proteínas. Para la síntesis de proteínas. Eso va a provocar que la célula llegue a morir. La célula, en este caso el enterocito, muere y va a provocar una respuesta inmune. Se va a presentar placas ulcerativas y una infiltración leucocitaria. La diarrea va a ser con sangre y si yo hago, por ejemplo, un frotis para ver en el microscopio, voy a ver leucocitos. Observar leucocitos en una diarrea es indicio que es una infección bacteriana. ¿Me están entendiendo? Si ustedes ven diarrea con leucocitos, posiblemente es una infección bacteriana. Eso es muy importante, porque infecciones virales o rotavirus o adenovirus, en donde no hay leucocito, bastante, hay poquitos, vamos a decirle que es un indicio que es una diarrea viral. ¿Está bien? Es un marcador, vamos a decirle, es nada más orientativo. La presencia de leucocitos en una muestra diarreica sí me va orientando de quién es el agente probable.
si es una diarrea bacteriana o si es una diarrea viral. Eso también tengo que complementar con otros síntomas o signos de mi paciente, como cuál, por ejemplo, fiebre. Las diarreas que no tienen fiebre posiblemente son por virus o por toxinas nada más, como las enterotoxinas estafilocóccicas. ¿Se acuerdan? Y si hay fiebre, es indicio que es una infección bacteriana, una diarrea con bacteria. Sí, usted tiene que complementar sí, los signos y los síntomas más con los estudios laboratoriales. No decir, bueno, tiene mucho leucocito, entonces posiblemente es bacteriana. Pero si no hay fiebre, ¿está bien? Entonces se van complementando los estudios. Esa toxina Shiga, entonces lo que va a provocar, ¿sí? Es que este ribosoma vaya parando ¿sí? de funcionar y eso va a darle la señal a las células que vayan muriendo. Allá, por ejemplo, esa es la toxina Shiga. Miren, tenemos 5B y un centro A. Esa B, sí que se adhiere a una membrana, a un receptor que tenemos nosotros en el enterocito, va a estimular que lo vaya endocitando, pasa en el citosol o llega a aparecer dentro de la célula, complejo de Golgi sería en este caso, se libera la A y la A comienza a atacar o adherirse a los ribosomas. Eso también provoca la toxina termolábil, pero en este caso, la termoestable, pero en este caso va a activar otras enzimas, no es que va a atacar los ribosomas. Este tipo de cepa es capaz de causar una infección sistémica. Ojo, es capaz de causar una infección sistémica, puede llegar al torrente circulatorio. Al llegar al torrente circulatorio, lo que va a provocar que vaya apareciendo un tipo de síndrome. Este síndrome se le conoce como síndrome hemolítico urémico. Esta cepa se puede ir adhiriendo a la nefrona, llegando al riñón, provocando, por ejemplo, una lesión de los glomérulos, evitando la filtración de sangre, aumentando los niveles de urea. El aumento de los niveles de urea va a provocar una hemólisis de los glóbulos rojos que tiene ese paciente. Por eso se le conoce como síndrome hemolítico urémico. Ojo, la Escherichia coli entero hemorrágica, por el simple hecho que tiene esa toxina Shiga. El síndrome hemolítico urémico es un trastorno que se caracteriza entonces por una insuficiencia renal aguda, trombocitopenia, porque existe una activación de la cascada de coagulación. Al haber una activación de la cascada de coagulación, chicos, va a haber una reducción del número de plaquetas en sangre, por eso aparece una trombocitopenia. Va a haber una anemia hemolítica microangiopática, que es una complicación que afecta normalmente en los niños menores de 10 años. Entonces, todo paciente que tiene Escherichia coli y es una diarrea con sangre, es importante identificar si la cepa, si es la enterohemorrágica o la enteroinvasiva. ¿Están entendiendo? Porque por más que diga la enteroinvasiva, si la enteroinvasiva es muy difícil que cause una infección sistémica. Es muy difícil que llegue a aparecer en el torrente sanguíneo. Pero la enterohemorrágica tiene mucha más facilidad. Tipo, no se queda nada más ¿en dónde? En el intestino. Puede causar infecciones extraintestinales. ¿Entienden? Entonces, toda diarrea con sangre, voy a mandar identificar si es por bacteria o por virus o por parásito. Virus normalmente no causa diarrea con sangre. No hay diarrea con sangre por virosis. Es normalmente bacteria o parásito. Después le voy a decir quién más adelante es el parásito. Pero si es bacteria, el siguiente paso es saber cuál es la bacteria. Si es la Escherichia coli enteromorrágica, si es Campylobacter jejuni, si es Shigella, si es Salmonella. Salmonella también puede causar en algunos casos raros una diarrea con sangre.
o si es algún tipo de bacteria. Y si es la Escherichia coli enterohemorrágica, tengo que saber si produce la toxina. ¿Está bien? Entonces tengo que estar actuando rapidito. La cepa más frecuente de Escherichia coli enterohemorrágica es el serotipo O157H7. El O, ¿de dónde viene este O? ¿Cómo? ¿Qué es estreptolicina O? El antígeno O. Sí, el 157 es el orden de descubrimiento. El O es el antígeno O. ¿Y la H? Antígeno gamma. ¿De dónde ven? ¿Qué parte de la célula? Del flagelo. Y el 7 es el orden de descubrimiento, como dijo Thaisa. ¿Está bien? Entonces, este es un serotipo que se asocia más como agente causante de la diarrea con sangre. Existen otros serotipos. Miren, acá tenemos otro ejemplo. O104, H4. ¿Bien? Así como dije usted en la clase pasada. O, el antígeno O. 104, el orden de descubrimiento. H, el antígeno H flagelar. Y 4 por el orden de descubrimiento. Esto usted no se tiene que olvidar. Puede haber cualquier numerito, pero siempre va a ser esta orden. ¿Está bien? Hay solo que tiene O. Por ejemplo, cólera. Cólera nada más O. Se serotipifica normalmente la O, el antígeno O, para ver si produce la toxina colérica. Salmonela también. Salmonela la misma cosa. Se va serotipificando. ¿Por qué? Porque hay serotipos de salmonela que causan nada más infecciones intestinales. Pero hay serotipos que pueden causar infecciones extraintestinales. Por ejemplo, la fiebre tifoidea. Estas cepas representan clones evolucionados a partir de Escherichia coli enteropatógena y expresan actividad de anclaje y borramiento. Además de esta cepa, han adquirido la toxina Shiga. Ahí está la toxina Shiga. En la endotoxina, la lípido A es un antígeno también, solo que nosotros no tipificamos normalmente porque, ¿cómo? No tipifica, no se puede tipificar porque se encuentra por debajo del antígeno central y ese antígeno central está por debajo del antígeno O. Yo no puedo identificar el lípido A siendo que tengo dos por encima. Entonces, por eso normalmente el antígeno O es que tipifica. ¿Está bien, pa? Enteroinvasiva. Son cepas infrecuentes tanto en los países desarrollados como en países en vía de desarrollo. La cepa presenta una estrecha relación con las propiedades fenotípicas y patógenas de Shigella. Significa que tiene el mismo mecanismo de infección o patogénico, mejor dicho, que el Shigella, que le voy a mostrar a ustedes después. O sea, vamos a ver un esquema ahí. Estas bacterias son capaces de invadir y destruir el epitelio del colon para producir una enfermedad que se caracteriza inicialmente por diarrea acuosa. Una minoría de estos pacientes evoluciona a la forma disentérica de la enfermedad, lo cual se inicia con fiebre, espasmos abdominales y presencia de sangre y leucocitos en las heces. Miren, como le dije a usted, este es más difícil de causar infecciones sistémicas. Normalmente causan infecciones intestinales. ¿Está bien? Causan más, ¿verdad? Un trastorno o una inflamación a nivel de intestino grueso. Ahora, llegar a pasar el sistema circulatorio es muy raro, pero puede suceder cuando podemos hablar que venga otro agente infeccioso o podemos hablar que el sistema inmune del paciente está muy debilitado. Se parece mucho a la Shigella. Vamos a usar un esquema que es de Shigella. Acá está. Este es un esquema de Shigella, pero ya que la Escherichia coli enteroinvasiva presenta el mismo mecanismo, entonces vamos a ver. Miren, el puntito negro que está allá arriba, sí, sería una Escherichia coli enteroinvasiva. La célula, estos dos, por ejemplo, serían los enterocitos. El puntito negro, si ustedes observan, miren, cómo va invadiendo el enterocito, se forma una vesícula, un fagosoma,
él es capaz de degradar esa vesícula. Degrada esa vesícula y se instala en el citosol. Va a colonizar el citosol de esta célula. En el citosol de esta célula se multiplica. ¿Está bien? En algún momento va a decir, bueno, ya no gasto en modificar aquí. Ya estamos llenos ya. Entonces vamos a pasar al otro enterocito que está acá del lado. Entonces lo que va a hacer, una de ellas, pasan la célula de al lado. La misma cosa va a suceder. Se forma la vesícula, destruye la membrana de la vesícula, se multiplica otra vez en el citosol. Este es la Escherichia coli enteroinvasiva. Este es un esquema de Shigella, pero como dijo, tiene mucha relación con Shigella, el mecanismo patogénico, entonces tiene este mecanismo la enteroinvasiva. ¿Está bien, pa? La otra, la enterohemorrágica, no es así. La enterohemorrágica dice, bueno, ya me cansé del intestino, entonces voy a pasar al sistema circulatorio. ¿Todo bien hasta ahora? Bueno, infecciones extraintestinales. La infección del tracto urinario, normalmente, atiendan que le voy a decir a ustedes, normalmente, chicos, aparecen de las Escherichia coli que se originan en el colon. Hablamos que nuestras propias Escherichia coli o otras cepas que están colonizando el intestino grueso llegan a aparecer, por ejemplo, en la uretra y subir hasta la vejiga. Entonces, contamina la uretra, asciende hasta la vejiga y puede migrar hasta inclusive al riñón o la próstata. Eso todo, ¿por qué? Porque tiene pili. Estas bacterias son especialmente virulentas por su capacidad para producir adhesinas que se unen a las células que recubren la vejiga y el tracto urinario superior, evitando la eliminación de las bacterias durante la micción. Y con su hemolicina es capaz de lisar los eritrocitos y otro tipo de células, como las células epiteliales de la vejiga. Puede llevar a la liberación de citocinas inflamatorias y estimular la respuesta inflamatoria, acá en este caso. Una infiltración leucocitaria, por ejemplo, va a empezar a aparecer los granulocíticos. Por eso es que cuando aparece una muestra de orina, ¿sí? Y vemos en el microscopio y hay muchos leucocitos, es porque la Escherichia coli que están ahí está estimulando la lisis del epitelio de la vejiga y con eso provoca la liberación de citocinas con una infiltración leucocitaria. Hay que saber bien si en quién normalmente aparece pocos leucocitos y otros en nadie. Por ejemplo, en hombre, en la muestra de orina, tienen que saber ustedes, doctores, que un resultado de orina con leucocitos de 0 a 1 por campo no es indicio de qué, no es indicio de una infección urinaria. A veces en la orina del hombre puede aparecer de 0 a 1 por campo. ¿Están entendiendo? Porque a veces ven 0 a 1 por campo, este posiblemente es una infección urinaria. No. En una mujer también puede aparecer de 0,1 a 0,2 por campo. Es normal eso que aparezca. ¿Está bien? Ahora, que aparezca 3 a 5, 7 a 9, 8 a 10 o 12 a 15 por campo, ahí sí es indicio de una infección urinaria. ¿Están entendiendo? Estoy hablando de adultos, niños menores de 5 años. Ahí sí cambia la historia. Un niño que tenga de 1 a 2 o 0 a 2 por campo, significa que posiblemente no está nada normal. Posiblemente es una infección urinaria. Porque no es normal que un niño menor de 5 años tenga leucocitos de 1 a 2 o 0 a 2 por campo. ¿Sí? Es un niño, chicos. Simplemente por la edad ya me tiene que hacer sospechar que posiblemente es una infección urinaria. Entonces el siguiente paso es hacer ¿qué? Mandar a hacer un cultivo. ¿Me están entendiendo?
Siempre tenemos que tener en cuenta la edad y tener en cuenta el sexo. Si es hombre o mujer. En el caso, por ejemplo, hombre o mujer, es muy común encontrar en una muestra de orina de una mujer bastantes células epiteliales, pero nada de leucocito. Ahora, en hombre, encontrar células epiteliales, bastantes células epiteliales, y ponerle que de 0 a 2 o 1 a 2 por de leucocito, posiblemente también sea una infección urinaria. Porque en hombre, sí, tener mucho epitelio en la orina no es también normal. También puede ser también otras causas, pero eso ustedes van a ver más adelante. Entonces siempre hay que tener en cuenta algunos indicios de una posible infección. Y todo eso se debe a la hemolicina que ellos van produciendo. Independientemente que sean los síntomas. ¿Por qué? Porque existen infecciones urinarias asintomáticas e infecciones urinarias sintomáticas. ¿Por qué están las infecciones urinarias asintomáticas? Vamos a decirle que la cantidad de bacterias o la cantidad de citocina que se están liberando todavía no es suficiente para que tu paciente se vaya manifestando. ¿Está bien? Ojo, después te van a ver, no sé con quién doctora, pero van a ver usted el año que viene, o no sé si va a ser en el cuarto, los tipos de infecciones urinarias, que van a ver la asintomática y sintomática, y la asintomática también tiene que ser tratada. Un ejemplo de las infecciones urinarias asintomáticas que normalmente tienen son las embarazadas. ¿Está bien, pa? Ellas, por ejemplo, es muy común que aparezca. Con mucha más frecuencia aparecen también las infecciones urinarias. Todo porque se está comprimiendo la vejiga y nosotros sabemos muy bien por qué. ¿Está bien, pa? ¿Está todo bien hasta ahora? Ella misma. La enterohemorrágica, en este caso, por ejemplo, lo que hace es liberar la toxina y provocar toda esa respuesta inflamatoria. Pero lo que va a provocar con esa respuesta inflamatoria es la pérdida de célula, la descamación y formarse las úlceras. La formación de úlceras es lo que facilita que esta Escherichia coli enterohemorrágica se vaya diseminando por los vasos sanguíneos. Por eso le digo a usted, es mucho más fácil que la enterohemorrágica vaya invadiendo el sistema circulatorio que la enteroinvasiva. La enteroinvasiva no. La enteroinvasiva, ella misma entra dentro de los enterocitos. Ese es su local de preferencia. ¿Está bien? Miren, acá por ejemplo, la E. coli, ¿sí? Adherida, por ejemplo, no sé, la zona perineal, llega a aparecer en la uretra, llega a aparecer en la vejiga, de la vejiga se adhiere al epitelio de la vejiga, con el poder de adherencia, él es capaz de evitar que en la hora de la persona de ir, orinar en el baño, que le expulse para afuera. Algunas que otras son expulsadas, pero hay otros que no son expulsadas, se adhieren a la vejiga, miren los leucocitos, infiltración leucocitaria, y también tiene la capacidad de ir subiendo por la uretra y llegar al riñón. ¿Está bien, pa? Todo porque tiene ese poder de adherencia, como factor de virulencia. Meningitis. Acuérdense que la meningitis neonatal puede ser por distintos tipos de agentes infecciosos. La Escherichia coli también es otro agente que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso que la mujer embarazada siempre hay que tener en cuenta o a la Agalacti o a la Escherichia coli. Porque si no es Agalacti, es Escherichia coli. Por eso es que se usa como protocolo o tratamiento compulsorio el uso, ¿verdad?, de esos ungüentos a los recién nacidos, por ejemplo. Se le colocan las cremitas en el ojo, se le hace un tratamiento, toda una profilaxis para que pueda evitarse que padezca de este tipo de meningitis. La meningitis entonces puede ser por Escherichia coli, que es la E. coli de la propia mamá, o puede ser por el Agalacti o el Streptococcus del grupo B, ya que son, vamos a decirle, las bacterias que la mayoría de las veces puede causar infección del sistema nervioso en los niños menores de 1 mes.
La patogenia incluye la colonización de E. coli de la vagina, en realidad de la mamá tenía que ser, de la recién nacida a través de los anticuerpos tipo IgG materno. Lo que permite es que hace que los anticuerpos le faciliten, ¿sí? En este caso, ¿verdad?, a colonizar. En realidad hay que corregir esta parte. La patogenia incluye la colonización de la E. coli en la vagina de la mamá debido a que los anticuerpos protectores no atraviesan la placenta. ¿Está bien? En el caso, por ejemplo, los anticuerpos que no llegar a aparecer, ¿verdad? Por ejemplo, en la circulación fetal, ¿sí? Hace que el recién nacido sea susceptible, ¿sí?, a este tipo de infecciones. El 75% de las Escherichia coli poseen antígenos capsular, que está habitualmente presente en el aparato digestivo de las mujeres embarazadas y también de los recién nacidos. ¿Cómo? Si no atraviesa, eso facilita o le da susceptibilidad al recién nacido. La septicemia, otro tipo de infección, es producida por los bacilos negativos como la E. coli, que proviene de infección del tracto urinario o digestivo. Eso es lo que pasó, por ejemplo, esta semana con una niña de menor de 5 años. Por ejemplo, les cuento nomás una historia. O sea, que esta semana pasó. Nena de menos de 5 años, no creo que era 5 años, presenta diarrea y vómito. Diarrea y vómito, chicos. Se le trata por diarrea-vómito. Pero ¿qué pasó? Realmente no sé bien cómo fue la historia, si es que le hicieron cultivo o no. Pero aparentemente, ¿sí?, la bacteria que está en el tubo digestivo llegó a aparecer en el sistema circulatorio. Al llegar en el aparato o en el sistema circulatorio de esta niña, ¿qué es lo que provocó? Provocó hemorragia, ojo, significa que había una coagulación intravascular diseminada, ¿está bien? Recuerden de eso. También provocó un acúmulo de líquido sin el aparato respiratorio, significa que hubo exudado, ¿está bien? El exudado o los líquidos que se va acumulando acá puede ser un exudado o un trasudado. En este caso fue un exudado. El exudado es por un producto de inflamación, donde le daba dificultad para respirar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se internó y acabó falleciendo. Por eso es muy importante identificar que si en el caso de diarrea, si es por una salmonela, si es por una Escherichia coli, o vamos por una Escherichia coli, si es por una Escherichia coli, el siguiente paso es saber si es el serotipo que tiene la capacidad de diseminarse por el sistema circulatorio. ¿Está bien? Lo que le pasó a esta niña. La mortalidad que se asocia a la septicemia por Escherichia coli es elevada en pacientes cuya inmunidad estaba alterada. Hasta donde yo sé, esta niña menor de 5 años o 5 años no era una niña que tenía todos los cuidados que debería tener. Vamos a decirle que no se alimentaba, no era atendida bien, entonces por eso fue mucho más susceptible en este caso. Podemos decir, ¿verdad?, que aquellas personas en donde su sistema inmune, vamos a decirle, no está trabajando bien o no tiene bien los nutrientes que necesita, entonces es más fácil que se presente una complicación. O en los que la infección primaria se localiza en el abdomen o en el sistema nervioso central. Aquellas personas que tienen una infección intestinal o personas que tienen infecciones en el sistema nervioso central, que normalmente pueden ser los pacientes que están internados, son los que van a tener después una septicemia, una sepsis. Todo lo que nosotros hablamos, o todo lo que yo le expliqué a usted, está en este cuadro. ¿Está bien? Este cuadro está en el libro. ¿Sí? Este cuadro está en el libro, hasta inclusive todo lo que yo le expliqué el día de hoy está en el capítulo de las enterobacteriáceas. ¿Está bien, pa? Por eso siempre es también bueno acompañar con el libro en la hora de estudiar. Diagnóstico. Ya le daré eso, gente. El diagnóstico, chicos.
Los microorganismos crecen rápidamente en la mayoría de los medios de cultivo. Los patógenos entéricos, salvo la Escherichia coli enteromorrágica, únicamente se detectan en laboratorio de referencia o de investigación. Ojo, la enterotoxigénica, la enteropatógena, no tienen que olvidarse de esto, la enterotoxigénica, la enteropatógena, la enteroagregativa, son cepas que se identifican en laboratorios de investigación o de referencia. Hablamos de laboratorio de mayor complejidad, salvo la Escherichia coli enteromorrágica. ¿Qué significa eso? Una Escherichia coli enteromorrágica se puede identificar en un laboratorio de baja complejidad. Un laboratorio que ustedes tienen dentro del hospital, por ejemplo. Se puede hacer cultivo de la muestra fecal de este paciente y se puede hacer una tipificación. Yo le tengo que informar a ustedes que esa diarrea con sangre que tiene mi paciente, o sin sangre también, tiene un serotipo que corresponde a la Escherichia coli enteromorrágica. Porque si es un paciente con diarrea por esta cepa, sea con sangre o sin sangre, con sangre o sin sangre, significa que hay otras personas que posiblemente también van a padecer, o hay otras personas que están colonizadas. ¿Entienden? Es una cepa de notificación obligatoria, en donde va a haber una ficha que ustedes completan, así como salmonela también. Tratamiento, prevención y control. El tratamiento de la infección por patógeno entérico es sintomático, excepto en la enfermedad diseminada. El tratamiento con antibiótico es guiado por prueba de sensibilidad in vitro, que sería el antibiograma. Se emplea como medida de control, ¿sí? Reducir el riesgo de infecciones nosocomiales. Por ejemplo, evitar la utilización innecesaria de sondas urinarias. Mantenimiento también de buenas condiciones de higiene para reducir el riesgo de exposición a las cepas que producen gastroenteritis. Y cocinar bien los alimentos. ¿Está bien? Cocinar bien las carnes de vaca para reducir el riesgo de infecciones por Escherichia coli enteromorrágica. Bueno. Acá está todo lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Pili, la adherencia o la toxina, las lesiones patógenas que provocan, las proteínas secretadas, si es plasmídico o si aparece en el cromosoma, transmisión y la enfermedad, si es una diarrea acuosa o una disentería. Bueno, Shigella y Salmonella le voy a hablar después. Salmonella vamos a hablar después de la parcial y nos va a sobrar solo Campylobacter después. ¿Está bien, pa? Bueno, vamos a hacer receso.